Que trae la palabra. Dios les bendiga. Y el día de hoy quiero compartirles algo que Dios puso en mi corazón. Ocupen su lugar, por favor. Y ¿cuántos pusieron atención el domingo a la predicación? A ver, levante su mano. Ok, son poquitos, no todos. Y el pastor Salvador nos hablaba de una palabra con respecto de testigos, ¿se acuerdan? Y un testigo en griego significa, ¿alguien se acuerda? Mártir. Y la verdad es que esa palabrita estuvo retumbando en mi cabeza, en mi corazón, toda la semana. Porque yo ya sabía que un testigo, dice en Hechos, que es aquel que vio y que oyó, ¿cierto? Y a veces nos quedamos con esa frase nada más de que un testigo es aquel que vio y que oyó. Sin embargo, ya cuando vemos a la luz de la palabra de Dios, conforme a la raíz que testigo significa ser un mártir, la verdad está complicado. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos testigos de Jesucristo? Ya por decirles mártir, ya lo dudaron, ¿verdad? Ya cambia el asunto. Y eso es justamente lo que el Espíritu Santo provocó en mí. Porque yo siempre decía, no, pues yo soy un testigo del Señor. Yo vi, yo oí, yo esto, yo el otro. Y entonces esa palabra estuvo retumbando muy fuerte en mi corazón. Y vamos a ver qué es un mártir. Y mártir en español, en el diccionario, significa persona que muere o sufre grandes padecimientos en defensa de sus creencias o sus convicciones. ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Cuáles son sus creencias? Vamos a ver qué dice Proverbios capítulo 14, verso 25 en la NTV. Y fíjense cómo a la luz de la palabra el Señor va a ir hablando a nuestros corazones. Y dice así, Proverbios 14, 25: el testigo veraz, ¿qué dice ahí? Salva vidas. Pero el testigo falso es un ¿qué? Traidor. O sea, está diciendo que un mártir de verdad, ¿qué hace? Salva vidas, ¿cierto? Dice, pero un testigo falso es un ¿qué? Traidor. ¿Cuántas vidas usted y yo hemos salvado? ¿Cuántas? Ninguna. Y no podremos salvar ninguna. El único que salva es Jesucristo. Amén. Y usted y yo tenemos la dicha y la bendición y la comisión de poder ser testigos. Por eso en Hechos capítulo 8 dice, pero recibirán poder y me serán ¿qué? Testigos. Porque no podemos ser mártires, no podemos ser testigos si el Espíritu de Dios no está en nosotros. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tú y yo no podemos ser fieles a nuestras convicciones, a nuestra creencia de creer en Jesucristo, si el Espíritu de Dios no vive en nosotros. No sé si a usted le ha pasado que le da pena decir que es cristiano, o en la escuela. A mí me llegó a pasar. Ay, mejor decía que era budista o algo así, pero cristiano no, o sea, ¿cuáles son nuestras creencias, nuestras convicciones? ¿Estaríamos dispuestos a morir por nuestras convicciones? ¿Estaríamos dispuestos a morir por nuestras creencias? ¿Y qué es un testigo? ¿Qué es un mártir? Uno que escoge la muerte en vez de negar, en este caso, a Jesucristo o su obra. ¿Estaría usted dispuesto a escoger a Jesucristo? ¿Qué dice Proverbios capítulo 12, verso 17? Proverbios capítulo 12, verso 17. Dice así la palabra de Dios. Un testigo honrado, ¿qué dice ahí? Dice la verdad. Pero un testigo falso, ¿qué hace?
Un mártir está dispuesto a morir por la verdad. Pero un testigo falso, o sea, un mártir falso, un testigo que dice que es testigo, un mártir que dice que es mártir, dice que mentiras. Wow. Un testigo, un mártir, es uno que da testimonio de la verdad que ha visto, de la verdad que conoce o ha escuchado. ¿Cuántos han escuchado la verdad? Amén. Un testigo ante un tribunal dice la verdad. Pero hay testigos falsos, ¿ciertos? Que dicen las mentiras. Un testigo, un mártir, es uno que sacrifica algo de mucha importancia por el avance, en este caso, del reino de Dios. Un mártir es uno que soporta sufrimiento constante o severo por causa del testimonio cristiano. ¿A cuántos les ha molestado que les digan el aleluya, el cristianito? ¿Por qué no? Porque luego ni les dicen. ¿Cierto? A veces ya no nos dicen, ya más bien dicen, ay, para ser como tú, no. Así nos dicen, ¿no? ¿Cierto? Yo estoy orgulloso de mi apodo que me pusieron en la prepa, ya cuando andaba queriendo seguir a Jesús, porque me costó trabajo dejarlo todo. Me pusieron taquito de pastor. Sí. Al final de cuentas empecé a dar testimonio de una manera tal vez errónea. Quería evangelizarlos en el antro y no lo logré. El diablo me evangelizaba a mí. Sí, y salía muy mal. Entonces, un testigo, un mártir, prácticamente es un loco por sus creencias, por sus convicciones. ¿Cierto? ¿Alguna vez has defendido alguna causa? ¿Alguna vez has dicho o te has defendido a ti mismo y has dicho, no, ustedes pueden decir lo que quieran, pero yo soy? Dice la novela de Teresa, ¿verdad? Entre ser o no ser, yo soy. Era su propia testigo, ¿verdad? Entonces, un testigo es un mártir. En el martirio se da testimonio de nuestra fe en Cristo, porque estamos dispuestos a morir antes que abandonar la fe en tiempos de persecución. Les pregunto, ¿nos encontramos en persecución? De muchas maneras nos encontramos en persecución. Podremos decir, no, pero es que no, nadie me está poniendo una pistola para matarme. Bueno, ¿cuál es el propósito del diablo para nuestras vidas? Matarnos, ¿cierto? Estamos en una persecución constante en donde es él o somos nosotros. ¿Sabes? Uno de mis escritores y autores favoritos, C.S. Lewis, el que escribió Crónicas de Narnia, él dijo esto: solo un riesgo verdadero pone a prueba la realidad de una creencia. Te lo voy a repetir. Solo un riesgo verdadero pone a prueba la realidad de una creencia. ¿Cuántos creen en Cristo? ¿Están dispuestos a asumir el riesgo verdadero para poner a prueba su creencia? ¿Se imaginan? Por eso Jesús dijo en Lucas capítulo 9, verso 23 23 en adelante. Les voy a leer esto. Dice: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿qué? La salvará. Jesús está diciendo incoherencias, porque está diciendo que si yo pierdo mi vida la voy a salvar. Jesús está diciendo que yo me tengo que negar a mí mismo, que yo tengo que morir a mí mismo para poder salvar mi vida. Y el Espíritu Santo hoy quiere hablarnos, quiere decirnos que la primera manera en cómo usted y yo podemos empezar a ser testigos, empezar a ser mártires, es morir a nosotros mismos. ¿Estás dispuesto a morir a ti mismo? Por una causa, escucha bien, que no solo es la más justa,
una causa santa, una causa que salva vidas. ¿Sabes? Alguna vez mi suegro y yo platicamos, si el evangelio fuese un producto en venta, es uno de esos productos mejores que Coca-Cola. Coca-Cola ya no necesita tener tantos comerciales, ¿cierto? Se vende sola. El evangelio, siglo a siglo, año tras año, día a día, ha permanecido y permanecerá. Muchos han querido destruir la Biblia, que es la santa palabra de Dios, y no han podido. Porque el evangelio trasciende, porque el evangelio es más que palabras, el evangelio es más que religión, el evangelio es más que parámetros, el evangelio es más que venir semana a semana, sentarte en una silla y simplemente decir yo creo en Cristo. El evangelio es más, mucho, mucho más que eso. Jesús entendía que al pedir a sus discípulos entregarlo todo, Él también estaba marcando una guía con su ejemplo, con su vivencia y sobre todo con su martirio. Por eso Jesús en Marcos capítulo 10, verso del 33 al 34, nueva traducción viviente, Marcos 10, 33, Jesús les dijo: escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre, escuchen lo que le ocurre a un mártir, donde el Hijo del Hombre será traicionado, donde será entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán ¿a qué dice ahí? A muerte, y lo entregarán a los romanos. El verso 34 dice: se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo. Platicaba con mis hijas, veíamos una imagen, ¿verdad, hijas? Yo creo que todos han visto esa imagen, estuvo rondando en Facebook estos días. La espalda de Jesús, sus huesos. Obviamente es una imagen. Y ese látigo, ¿verdad? Tenía las puntas de plomo y de huesos puntiagudos, que al entrar en la piel la jalaban y la rasgaban. Jesús entendía que eso lo iban a hacer. Fue muy claro, ¿cierto? Y dice: y lo matarán. Pero después de 3 días, ¿qué dice ahí? Dios dijo que un niño nacería y nació. Dios dijo que ese niño cambiaría la historia y vendría a ser salvación para muchos, y lo hizo. Jesús dijo que moriría y murió. Jesús dijo que resucitaría y resucitó. Jesús dijo que un día volvería y va a volver, y va a volver, y tú y yo lo veremos. Tú y yo lo veremos. Los que han muerto ya en Cristo, dice que serán los primeros en encontrarse con el Señor. Jesús prueba clara y determinadamente su autoridad por medio de su sufrimiento. Normalmente en el mundo, para tener autoridad tú tienes que sublevar a todos. Para tener autoridad tú tienes que pisotear a todos. Pero Jesús, para tener autoridad, ¿sabes qué hizo? Soportó sufrimiento. El sufrimiento te da autoridad. Y yo vengo a decirte de parte de Dios que si algo has sufrido o vivido en tu vida que no está a tu favor, o que tú sientes que no está a tu favor, déjame decirte que vale la pena, porque tú tienes autoridad de parte de Dios en ese aspecto que tú has sufrido. Tú tienes autoridad en ese aspecto en el cual has sido traicionado, tal vez has sido burlado, tal vez inclusive tú mismo has pecado, has fallado, pero te has levantado. La prueba de eso es que estás aquí rindiéndole a Jesús tu corazón. Amén. Cada uno de nosotros nos volvemos autoridades cuando soportamos el sufrimiento con fe y con una actitud como Cristo. Gálatas capítulo 6, verso 17 dice así: de ahora en adelante que nadie me cause problemas con esas cosas. Y fíjate cómo dice el apóstol Pablo: pues yo llevo, ¿en dónde? En mi cuerpo. ¿Qué dice ahí? Cicatrices que muestran que pertenezco a Jesús.
Yo aquí, los que me conocen saben que aquí, en mi pie izquierdo, tengo una cicatriz de los fierros viejos. Y son cosas que te marcan, que no se te olvidan, que nunca se te van a olvidar y que permanecen ahí, que te puedes acordar. Aprovecho para decirte que así es el perdón. En el perdón, las cosas que te hicieron o que tú hiciste no se olvidan. Aquellos que dicen que perdonar es olvidar, eso no es cierto. Cuando tú perdonas, sabes qué ocurrió. Es más, vamos a mostrarles aquí. Algunos no le han visto, no me conocen algunos. Ahí tengo un hoyito. Algunos ya la han visto, otros no. Yo sé perfectamente qué pasó, qué ocurrió, dónde, cuándo, con quién, etcétera, etcétera, pero ya no me duele. Antes manejaba, ¿verdad?, mucho tiempo y se me hinchaba el pie. Ahora he manejado muchas horas y ya no se me hincha el pie, gloria a Dios por eso. ¿Por qué? Porque Cristo me ha sanado. No es porque haya bajado de peso, Cristo es bueno. Amén. Y así es el perdón. Entonces el apóstol Pablo está diciendo que lo que le hace, le da evidencia, le da autoridad para ser apóstol y para que no lo molesten con esas cosas, es que lleva las cicatrices en su cuerpo. Amén. ¿Cuáles son tus cicatrices? ¿Qué llevas en tu cuerpo? Al igual que él, muchas personas, al igual que Pablo, al igual que Cristo, muchas personas han sido testigos, han sido mártires del reino de Dios. Y no tengo tiempo para leértelo. Si tú de casualidad estás tomando notas, 2 de Corintios capítulo 11, verso 23 al 28, ahí el apóstol Pablo da su currículum largo, en donde dice: fui encarcelado, fui azotado, he estado en naufragios, he estado en peligro de muerte, he estado, y termina diciendo: además de todo eso, llevo a diario la carga de mi preocupación por todas las iglesias, por si faltara poco. Ese es el apóstol Pablo, un mártir. Y quiero leerte algunas frases. Un hombre que yo te recomiendo que tú puedas indagar en la historia de estos hombres, Dietrich Bonhoeffer. Este es el final para mí, el comienzo de mi vida. Un nazi. Literalmente su jefe era Hitler, y él decidió ir en contra de lo que Hitler estaba diciendo. Y él estaba diciendo: este es el final para mí, el comienzo de la vida. ¿Te imaginas? Al saber que lo iban a matar. Otra persona, por cierto, este hombre fue colgado en la horca. Así terminó su vida. Julius Palmer, en 1556, fue quemado en la hoguera en Inglaterra. Él dijo esto: no terminaremos nuestra vida en el fuego, pero lograremos un cambio para una vida mejor. ¿Te imaginas? Un hombre que tú y yo conocemos por la palabra de Dios, decapitado en Roma en el año 65 después de Cristo, llamado Pablo. Él dijo esto: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que yo no quiero que te quedes con eso nada más. Yo el día de hoy he preparado para ti una serie de fotos que me gustaría que tú veas, porque te quiero presentar testigos y mártires del año pasado. Del año pasado. Así es que vamos a ver algunas fotos. Disculpa que esté con mi celular, pero aquí es donde tengo la información. En esta foto tú estás viendo a la hermana Miao Aisen siendo torturada con un bastón eléctrico en su boca tras el delito de predicar el evangelio. Hay otra imagen donde la siguen torturando. ¿Y qué crees? Esta mujer murió. Esto es en China el año pasado. El siguiente, please. Aquí estás viendo viendo
Juan Shikai, de 50 años, pasó 3 años en campos de concentración como castigo por no renunciar a su fe. A causa de las constantes golpizas y quebraduras no sanadas, que vamos a ver en la siguiente foto, Juan no pudo volver a caminar jamás. El año pasado. Tú quieres corroborarlo, puedes ir a Instagram, sigue a un pastor que se llama Samuel Nielsen. Él es pastor en Turquía. Su misión y su llamado es predicarle a los musulmanes y alcanzarlos para Cristo. Está en constante peligro y le llegan todos estos testimonios. Siguiente. Esta es una de las que más me impactó en lo personal, porque de hecho era un video, pero mejor omití todo el video. Y es una joven cristiana que es apedreada y quemada por musulmanes en Nigeria. Apedreada y quemada por musulmanes. Dice: el pasado 12 de mayo, un grupo de estudiantes musulmanes atacó brutalmente y asesinó a la estudiante cristiana Débora Samuel Yakubu de la Universidad de Shehu Shagari, Colegio de Guamaco, en Nigeria. Según testigos, declararon a un periódico local que la joven cristiana habría sido acusada de blasfemar contra el Islam, razón suficiente para apedrearla y quemar su cuerpo. Siguiente. Aquí estamos viendo más de 50 cristianos asesinados en ataque terrorista en Nigeria. Ahorita Nigeria es uno de los países donde existe un gran avivamiento en estos momentos. Miles de ellos son asesinados a causa de su fe. El ataque fue perpetrado el día de ayer, domingo 5 de junio, por parte de extremistas islámicos a una iglesia mientras se llevaba a cabo la celebración de Pentecostés. La masacre ha dejado un número aún indeterminado de heridos que han sido trasladados de urgencia al Centro Médico Federal de la ciudad. El hospital ha recibido los cuerpos sin vida de al menos medio centenar de personas. La violencia hacia los cristianos en Nigeria está alarmando al mundo. En lo que va del año, las cifras de cristianos asesinados en Nigeria superan a las de todos los países perseguidos en conjunto. Y tú y yo tenemos libertad de venir aquí a la casa de Dios y reunirnos sin ningún problema. No tenemos temor de que alguien entre con una pistola o de que un grupo de gente entre por aquí y nos asesine a todos, empezando por los pastores. No tenemos ese temor. Siguiente. Esa es parte de la masacre en Nigeria. Aquí tú estás viendo a unos iraníes y sirios, afganos, que son tratados como ciudadanos de segunda clase en Turquía. Mucho más si son cristianos. Pero son justamente los cristianos iraníes que, a pesar de su condición de refugiados, están siendo de gran bendición para todos los damnificados del reciente terremoto en el sureste turco. ¿Te imaginas? Gente que está luchando por su fe, en medio de eso está siendo de gran bendición para otras personas. ¿Hay más de imágenes? Ok. Y esta última dice: al menos 160 cristianos agricultores fueron asesinados en la región de Plateau, en Nigeria, tras violentos ataques por parte de militantes fulani, o sea, musulmanes, y varias decenas resultaron heridos o perdieron sus hogares. Además, 8 iglesias fueron incendiadas como consecuencia de ataques por parte de la milicia fulani durante un evento conocido como
Navidad negra ocurrido durante la Navidad del 2023. Aquí están viendo a un chino que está siendo torturado también. Ese hombre también es un chino que está, un hermano chino de nosotros que está siendo torturado, y tal vez tú no lo alcanzas a ver bien, pero en sus muñecas tiene, está suspendido de sus muñecas. Y lo que ocurre es que su cuerpo ya no aguanta tal presión, a tal punto que sus muñecas son completamente cortadas, son mutiladas, justo porque su cuerpo ya no aguanta su propio peso, y entonces queda sin manos. Entonces aquí estamos viendo cómo hay mártires al día de hoy. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, verso 10 en adelante, dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados son por mi causa cuando los vituperen, los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de cada uno de nosotros. ¿Qué piensan? ¿Somos testigos? ¿Somos mártires de Jesucristo? ¿Estamos dispuestos a morir por Cristo? Ger, ¿me ayudas, please? En Santiago, capítulo 1, verso 12, la palabra de Dios dice así: Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. ¿Cuáles son tus pruebas? ¿Cuáles son nuestras pruebas de este momento? Seguramente no se parecen nada a las pruebas que nuestros hermanos en Nigeria, en China, están enfrentando. Seguramente nuestras pruebas, nuestras dificultades, nuestras circunstancias no se parecen nada a lo que Cristo Jesús soportó. ¿Alguna vez te han escupido por ser cristiano? Probablemente se han burlado de ti. Y no creo, espero y oro a Dios que no sea así, que gente esté dispuesta a matarte por simplemente ser cristiano. El día de hoy tú y yo tenemos la bendición, y Jesús lo dijo, tú lo puedes encontrar en Mateo 24. Ese es un texto que me encanta, que me gusta mucho. Jesús está diciendo: los van a odiar por ser mis seguidores. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros, se odiarán, aparecerán falsos profetas, engañarán a mucha gente, abundará el pecado en todas partes. Lo platicábamos mi esposa y yo el día de ayer. Yo creo que tú viste las noticias. ¿Alguien vio las noticias ayer? Una niña, no sé qué edad tenía, 8 años. 8 años. Y lógico, decía mi cuñado, claro, la gente está cansada del cobro de piso, está cansada del narcotráfico, está cansada de esto, está cansada del otro. Y entonces, ¿qué empieza a hacer la gente? Le explicaba a mi hija, empieza a actuar por su propia justicia. Pero esa justicia no se parece en nada a la justicia de Dios. Y ves cómo el ser humano tiene conceptos muy diferentes de lo que es un testigo y lo que es un mártir. ¿Cuáles son nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras dificultades? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para evitar eso? ¿Qué estamos haciendo como iglesia para enseñarle a las personas que Cristo puede cambiar todo? ¿Y sabes qué terminé diciéndole a mi hija? Le dije: hija, aún así, si una de esas personas se arrepiente, porque otros ya están muertos, pero si se llega a arrepentir ese hombre, hay salvación para él y perdón de pecados.
Aún así, yo sé que tal vez en algunos de nuestros corazones diría: no, es que Él no se merece esto. Sin embargo, ¿ves cómo tu concepto de justicia es muy diferente al de Dios? Y Jesús lo dijo, ¿verdad? Estando en una... ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué nos diría Jesús a ti y a mí en estos momentos? Yo, ¿sabes qué? Estoy escuchando de parte del Espíritu Santo para esta iglesia. Estoy escuchando Hechos capítulo 1 verso 8, que dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces estarán dispuestos a entregar su vida, estarán dispuestos a morir a sí mismos, estarán dispuestos a hacer lo mismo que yo. Hoy, ayer en la noche, le decía al pastor Salvador: pastor, explícame, no logro entenderlo. Y él me decía: es que pensamos que tenemos que empezar, como dice ahí la palabra, ¿verdad? En nuestra Jerusalén, luego en nuestra Judea, luego en nuestra Samaria, y por final hasta el último de la tierra. Pero no, ahí solamente hay comas. No dice en Jerusalén y en, es en todo momento, en todo lugar. ¿Qué significa eso? Que en tu familia tú debes ser un testigo, y que si vas a China un día, tú debes ser un testigo, y que si vas al trabajo, tú debes ser un testigo, y que si vas a donde vayas, tú debes ser un testigo. Por eso es que Jesús tenía la capacidad de predicar en un lugar y sin él tener que quedarse a supervisar las iglesias, gente recibía ese avivamiento en su corazón. Y ahí tienes a un endemoniado gadareno que se fue a Decápolis, Deca, 10 polis ciudades, se convirtió en un apóstol, predicó en 10 ciudades. Gente es cambiada cuando decide ser testigo de Cristo. ¿Sabes quién es nuestro mayor ejemplo? Jesucristo. Él decidió ser testigo, decidió ser un mártir del reino de su Padre. Lo entregó todo. Por eso a los que lo acusaban les decía, ayer lo platicábamos, es que mi Padre, yo oí esto de mi Padre, mi Padre, mi Padre, mi Padre. Siempre hablando ni siquiera de Él mismo, siempre hablaba de su Padre. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores. Escucha bien lo que está diciendo Isaías 600 años antes de que Jesús padeciera esto. Dice: conocedor del dolor más profundo. Hermano Miguelito, me ayudan a preparar los elementos, si pueden irlos repartiendo, por favor. Dice: nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. ¿Qué ocurrió con Jesús? Fue despreciado, y dice Isaías: no nos importó. ¿Alguien escuchó el video que subí del miércoles? ¿Alguien lo escuchó? Me impresionó tanto Judas. Llegó y: ¿cuánto me van a dar por entrar? O sea, y estas personas ni siquiera le contestaron. Yo imagino que le hicieron: ándale. No le importó. ¿Cuántas veces nos hemos comportado así? ¿Cuántas veces hemos pecado con frialdad? Simplemente decir: no me importa, es Jesús, Él es el Espíritu. Es más, ni lo decimos. Simplemente actuamos, supuestamente nosotros, inconscientemente. Y dice aquí Isaías: sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, fue aplastado por nuestros pecados, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Yo te pregunto, iglesia, ¿cuál era la convicción y la creencia de Jesús?
¿Sabes cuál era su convicción y su creencia? Tú y yo. Por ti y por mí, Él soportó todo eso. Por ti y por mí, Él voluntariamente dijo, estando en el juicio, ¿qué hizo? Ahí sí se cayó. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Dice aquí: todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. ¿Me ayudas a poner Isaías 53, 11, por favor? Yo te voy a invitar a que tú te pongas de pie, por favor. ¿Te parece, iglesia, si lo leemos todos juntos? Vamos a leerlo en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. No lo leamos en una voz audible. Prefiero que medites muy fuerte en tu corazón este versículo que dice así. Isaías continúa hablando y termina diciendo: cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Y a causa de lo que sufrió, mi siervo justo hará posible que muchos sean contados entre los justos, porque Él cargará con todos los pecados de ellos. ¿Te imaginas? Por eso no sabemos quién ha escrito Hebreos, pero el que lo escribió dijo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, que viendo más adelante con gozo soportó. Yo te pregunto, iglesia, ¿tú estás convencida de que vas a participar de la vida eterna? ¿Cuántos años serán una eternidad? Incontables. ¿Podremos soportar 80, 90 años de pruebas y dificultades? Pero que en nuestro corazón, en nuestra vida, espíritu, alma y cuerpo, se testifique que somos hijos de Dios. ¿Sabes? Tú y yo, al soportar las diferentes pruebas que tú y yo tenemos, estamos siendo testigos para otros. Estamos siendo ejemplo. No es que seamos duros, ¿verdad, hermana Toñita? Y que no nos duela lo que nos pase, pero Dios es nuestra fortaleza. Muchos no lo entienden, pero en esos sufrimientos existe el gozo, existe la paz, existe la convicción de que tú y yo un día veremos a Jesús. ¿Te acuerdas qué simboliza esta copa? La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz, desde la cruz, por cada uno de nosotros. Jesús siendo desangrado. ¿Te acuerdas qué simboliza este pan? Dice Isaías: molido fue, triturado. Así pasó con Jesús. Lo trituraron.
Sin embargo, Jesús del sufrimiento saca lo mejor y dice: yo no quiero mi vida, yo no quiero mi cuerpo, yo no quiero mi sangre, ahora te la doy a ti. Ten mi ADN, ten mi sangre y que en ti fluya mi espíritu. Eso es lo que está diciendo Jesús. Así es que vamos a orar. Señor, en esta hora, Padre, estamos delante de ti. Y Señor, en esta hora primeramente queremos pedirte perdón por todas las veces que te hemos fallado, por las veces que hemos pecado, Dios, y conscientemente muchas veces lo hemos hecho, Dios, como hoy nos compartía el pastor, Dios. Muchas veces hacemos a un lado lo que tú eres, Dios, y simplemente pecamos, Dios. Perdónanos por no valorar ese sacrificio que has hecho por cada uno de nosotros, por cargar esos pecados, por cargar nuestras enfermedades, Dios, por cargar nuestras luchas, Padre. Perdónanos, Dios, una vez más, y estamos delante de ti, Dios, con un corazón sincero, Padre, pidiéndote que también nos ayudes, que nos fortalezcas a continuar esta lucha constante que es de todos los días, Dios. Ayúdanos a fortalecernos, ayúdanos que en todo momento tu Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros, ayudándonos a pasar esos pecados, esas debilidades, esas luchas, Dios. Ayúdanos a perdonar, Dios, como tú nos has enseñado el perdón, Dios. Ponemos en tus manos nuestras vidas, Dios, y ayúdanos a que este servicio no sea lo de cada año, Dios, que recordemos, que celebremos la Semana Santa, Dios, sino que realmente el día de hoy nuestra vida pueda ser transformada en todas las áreas de nuestras vidas, Dios. Te doy muchas gracias por cada hermano que está en este lugar, Dios, por los que no pudieron asistir, Dios. Bendíceles, fortaléceles, y que tu Espíritu Santo siempre habite en nuestras vidas, Dios. Te doy muchas gracias por tu amor, por tu perdón y por esa salvación. Gracias por haber dado a tu Hijo para perdón de nuestros pecados, Dios. Te doy muchas gracias, Padre. Amén. Coman del pan, que es simbolismo del cuerpo del Señor Jesús. La palabra de Dios dice: no se emborrachen con vino, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué te parece si simbolizamos con esta copa que el Señor vive en nosotros, que le estamos dando la libertad de que Él nos llene con su Espíritu Santo para ayudarnos a ser esos testigos fieles y permanecer hasta el fin? Porque aquel que permanezca hasta el fin, este será salvo. Tomen de la copa.
Dios. El precio que pagaste por mí, dejando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu perdón. No es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios. Tus manos clavadas por mí, me has lavado, Señor. Conozco tu abrazo y tu. ¿Alguien puede levantar sus manos al Señor y decir que Él es digno? Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, digno es el Señor, digno es el Señor. Tú eres digno, Dios. Digno es el Señor, es el Señor. Gracias, Dios, que en esta tarde, Señor, nos concedes el privilegio de acercarnos, Señor, confiadamente al trono de tu gracia, Señor, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracias por haber dado tu vida por cada uno de nosotros, por haber
haber enviado a tu Hijo, por morir en la cruz para que nosotros podamos tener vida y vida en abundancia, Señor. Te adoramos, Padre, te bendecimos, Dios, te damos gracias, Señor Jesucristo, por haber dado tu vida por nosotros, por habernos enseñado, Señor, el camino por el cual debemos de andar cada uno de nosotros, Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque ahora tú estás en nosotros, con nosotros, Señor, en medio de nosotros. Tu Espíritu Santo se mueve y nos anima, nos exhorta, nos convence de pecado, Señor, y nos permite acercarnos en arrepentimiento delante del trono de tu gracia, Señor. Gracias, Jesús, por tu sacrificio, porque no fue en vano, Señor. Veniste a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.